¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo vive? Porque hay mucho problema en la iglesia. Porque hay mucha murmuración. Porque hay mucho desánimo exagerado. Preguntémonos a nuestra vida. Muchas veces dentro de la iglesia, lo que se sale después de la reunión es para hacer algo que algunos pastores lo han llamado el asado pastoral. ¿Sí vio lo que dijo el pastor? Mira lo que está diciendo este pastor. Claro, como él sí le llega rápido la plata y fácil. Claro, él es próspero por eso. ¿Sí vio lo que dijo? ¿Sí? Y comienzan a hacer conjeturas en contra. ¿A Dios le agrada esa actitud? No, no, no. Si una de las cosas que más a Dios le desagrada es la murmuración de su pueblo. O tal vez no hacen asado pastoral, pero hacen asado hermanal. ¿Sí vio a la hermanita allí? Ay, se cree la santa y tal, pero yo la conozco, yo sé quién es ella, ¿sí? Ay, cómo se golpeaba el pecho, pero yo cuando ya la veo afuera, otra cosa será. Sí, allí a fulano de tal, ¿sí? Somos exagerados, murmuradores. Si encontramos debilidad en algún hermano, una falta o un pecado, entonces trascendemos a la falta, ¿sí? Y la volvemos grande para demostrar, ¿sí?, que la iglesia se va a acabar. La iglesia se va a destruir, ¿sí? ¿Esa es la actitud suya? Pues si es la suya, no es la mía. Porque yo he creído siempre en que Dios restablece, Dios levanta, Dios sana, Dios liberta. Amén, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos. Vete, mujer, no peques más. Vete, varón, no peques más. En el primer culto venía un muchacho y oré por él y le decía eso. Muchacho, no estoy aquí para juzgarte. Si has fallado, busca el perdón de Dios, busque el quebrantamiento, pero Dios tiene promesa de bendición para ti. ¿La quieres agarrar, hermano? Y entonces ahí estamos, orando al Señor. Hermanos, un segundo punto es importante entender. Mi actitud es la diferencia más grande entre el éxito y el fracaso. Mi actitud es la diferencia más grande entre el éxito y fracaso. La iglesia tiene sus líderes acá. Yo soy uno de esos líderes, siervos para servirle a usted, expresar mi amor, mostrarle las riquezas de Dios y la forma como Dios. Tenemos líderes ministeriales, tenemos líderes de células. Pero ¿cuál será la actitud de mi hermano? ¿Por qué algunos se manifiestan estar en fracaso y otros sí se manifiestan tener éxito? Ahí está una de las grandes diferencias. ¿Quién le gusta ir detrás de un líder pesimista? A nadie, ¿verdad? Por eso algunos seguramente van quedando solitarios en su liderazgo, porque se ha colocado pesimista. Y Dios, que conoce la actitud que tiene, el Señor le va quitando su gente, porque a Dios no le agrada que se contamine otro por su propia actitud. ¿Sí? Hermanos, acerquémonos mejor a personas positivas. Acerquémonos a personas de fe, de entusiasmo, que sus corazones fluya manantial de vida. Amén, hermanos. Este jueves estaba en una reunión, en una bendición para mí, que invitaron a 18 más grandes de pastores de Bogotá y algunos de Colombia. Y en la invitación estaban los fuertes de la iglesia de Bogotá y de Colombia. Estaba el pastor Ricardo Rodríguez, el hermano César Enrique Gómez, estaba el hermano César Fajardo, estaba, grandes hombres allí, el hermano Eduardo Cañas, estaban todos los hermanos grandes, Héctor Pardo, vino de Cali, el hermano allí Alberto Herrera, el hermano John Milton, el hermano Villavicencio, vinieron de Bucaramanga, de la calle 43, el gran pastor de esa calle 43, vinieron de Barranquilla, todos unidos.
y todos ministrándose uno al otro. Gloria a Dios, fue algo de bendición y lo sacaron por la televisión de una forma especial. Pero entonces el pastor Ricardo decía: mire, hermanos, acérquese al que tiene la unción, acérquese a la que tiene la gracia de Dios. No se acerque al negativo, al crítico, al murmurador, al que ve la cosa con desgracia, porque si no usted llega a ser un desgraciado. Y el hombre ministró tan especialmente ahí. Fue algo maravilloso ver cómo se compartía la experiencia de cada uno de estos pastores grandes y hablaban ellos. Pero amados hermanos, tenemos que entender esto. Si queremos llevar una vida diferente y una vida de bendición, debemos cambiar de actitud. Debemos de cambiar de actitud. Y esa actitud tiene que estar viéndose al lado de Josué y Caleb. ¿Qué pasó con los que hicieron esta tragedia? Mire el capítulo 14 allí. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Lamentablemente cayeron en el fracaso. El castigo de Dios se convirtió en 40 años de estar en el desierto. Pero aquí el Señor actúa en una forma soberana, como Él actúa en la iglesia en forma soberana. Si usted quiere percibir cosas que sucedan dentro de situaciones en la vida, vea la iglesia. Usted que está metido, vea la iglesia y Dios actúa. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En vez de estar gozosos, estaban todos llenos de amargura por el ejemplo de esos 10 hombres equivocados. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les digo toda la multitud, miren lo que dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Mira, ahora la crítica contra el Señor, una actitud de crítica contra el Dios Todopoderoso. Y nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Y qué es Egipto para Israel? ¿Qué es Egipto para Israel? Sitio de esclavitud, sitio de falta de identidad. Querían volver para allá cuando Dios los había sacado. Hermanos, la tragedia es que algunos tienen una mentalidad de esclavo tremendamente. Y si no se saca esa mentalidad de esclavo, usted actuará como un esclavo, ¿sí? Hay algunos que tienen la mentalidad de pobre, y entonces toda su vida son pobres, porque actúan así como pobres. Pero cuando Dios les dice que Dios les va a dar la prosperidad, no le creen a Dios. Dios ha hecho milagros. Aquí traemos personas con testimonio continuamente aquí al púlpito para que lo oigan. Y los hermanitos, algunos dicen: ese es él que quién sabe ni qué fue lo que hizo para que le llegara la plata. Y comenzamos con la murmuración y la crítica. ¿Dios va a bendecirlo, hermano? No te va a bendecir. Dijeron en algún momento que qué tal si tomaran, y le hablaron a algunos sociólogos, qué tal si se tomara todos los millones de los millonarios, de la gente rica, sus bienes, y se le entregara a los pobres. ¿Qué podría suceder? Entonces un sociólogo analizó: después de 5 años, los pobres volverán a ser pobres y los ricos volverán a ser ricos. Porque el problema es el problema mental y mi actitud en mi corazón. Cuando yo le creo que Dios me va a prosperar, vivo ya en prosperidad. Amén, hermanos. Y vamos a ver la bendición. Amén, hermanos. Pero ahí está. Estos hombres vieron la desgracia y les vino la desgracia. Entonces decían uno al otro: designemos un capitán, quitemos a este Moisés. Algunos piensan: quitemos a este pastor, a ver otro pastor, a ver otra persona, y volvamos a Egipto. ¿Sí? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en quebrantamiento y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto le decían a todos: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Qué diferencia de actitud, hermano? ¿Qué diferencia de actitud entre estos 2 y los 10? Ellos veían que podían llegar allí y los comerían como ¿qué? Como pan, los comerían como pan. Otros se veían como langostas, mientras estos veían, esto es fácil. Si Dios con nosotros, hermanos, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El Señor permite que tengas dificultades. El Señor permite que tengas circunstancias difíciles para ver a su hijo cómo actúa, para ver a su hija cómo actúa. En la iglesia se producen problemas normales en la vivencia humana, fallas de algunos en la vivencia, equivocaciones. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Algunos de pronto dicen: no más con la iglesia nuestra. A ver cómo podemos entonces actuar. Mira, yo era una persona que tenía actitudes muy equivocadas. Cuando personas se iban de la iglesia, yo me llenaba de depresión. Y decía: Dios, ¿por qué pasan estas cosas, Dios? Si yo lo visité, si yo le enseñé, si yo le di. Al fin el Señor me dijo: ¿y qué haces ahí, Carlos, como un lloricón aquí? Un bobilón por esto. Levántate. Y grandes momentos veía de Dios. Cosas maravillosas Dios haciendo. ¿Sí? Porque, hermanos, las actitudes son una muestra de mi fe o mi falta de fe. Al fin he entendido. Hay hermano que se quiere ir: hermano, venga, te bendigo y váyase. Porque Dios va a traer ¿a quién? A otros más, hermanos. Porque esta es la casa de quién, hermanos. Esta es la casa del Señor. Esta no es la casa mía, ¿sí? No son cuestión conmigo. Dios trae, ¿sí? Y es el dueño de esta casa. Pero, hermano, la actitud suya y la mía son aprobadas o reprobadas ¿por quién, hermanos? Por Dios, hermanos. Coloque allí en su hoja: mi actitud puede convertir mis problemas en bendiciones. Coloque eso. Mi actitud va a colocar mis problemas en bendiciones. ¿Sí? En bendiciones. Me gustó lo que dijo el pastor Héctor Pardo en esa reunión, gran pastor. Ayer incluso que estábamos en su iglesia en una orientación de enseñanza, decía: he aprendido durante los años a entender que la iglesia es de Dios, cualquiera que esté como pastor. Y cuando gente que sale de mi iglesia va para otra iglesia, yo lo bendigo. Y que siga adelante, porque la iglesia es del Señor. Amén, hermanos. La iglesia no es del pastor Ricardo, ni el hermano Eduardo Caña, ni el hermano Enrique Gómez, ni el hermano Carlos Muñoz, ni el hermano fulano. La iglesia ¿de quién es? De Dios. Ahora, como pastores sabemos que debemos administrar y orientar a los hermanos y mantenerlos en orden y disciplina. Ahora sabemos que los hermanos que van de un lugar a otro tienen el riesgo, tienen el alto riesgo de comenzar a tener dificultades, no con el pastor, sino con Dios mismo. Porque si no se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, créamelo. Y yo se lo he dicho varias veces. A veces me he querido ir de pastor, ¿sí? Porque hay iglesias buenas en Estados Unidos que pagan mejor. O a veces puede ser: pero Dios ha dicho, aquí es tu lugar, papito. Te vas a quedar y gústele. Porque es mejor trabajar con gusto que trabajar con disgusto. Amén, hermanos. Son mis hermanos acá, algunos cachetones, otros flaquitos, otros con plata, otros sin plata, otros con pelo o sin pelo. Pero esos son mis hermanos a los cuales tengo que servir. Amén, hermanos. Aquí me tienen hasta que el Señor diga no más. Pero no son ustedes los que determinan mi posición. Es Dios que determina mi posición. Amén, hermanos. Ténganlo en cuenta eso. Gloria a Dios. Ténganlo en cuenta. Entonces, mi actitud puede convertir mis problemas en bendiciones. Miren un dicho. Oigan un dicho. Si la vida te da limones, ¿qué?
¿Han oído? No, no, no. Si la vida te da limones, aprenda ¿qué? A hacer limonada, hermano, ¿sí? Hacer limonada. Yo recuerdo que en algunas ocasiones he reconocido errores desde este púlpito. Desde aquí he reconocido errores de mi vida en este púlpito. Y he pedido perdón a Dios y he pedido perdón a la iglesia. Pero no por eso el hermano tiene el derecho de murmurar contra mí, ¿sí? Porque ya esa es otra falta, ¿sí? Otra falla, otra equivocación, ¿sí? Y si lo ha hecho, hermano, arrepiéntese de ese pecado, porque las bendiciones del Señor están limitadas. Yo sé que si sigo en pecado, en algún pecado, Dios no me bendice, ¿sí? He aprendido en medio de las dificultades a darle sabor a la vida, ¿sí? A encontrarle sabor. Hay problemas, hermanos, grandes. Se cuentan de 2 ranitas que cayeron en una olla llena de leche. Y cuando cayeron las ranitas, una ranita comenzó a ver la situación. Notó que era difícil llegar hasta la parte alta de la olla. Y dijo: estoy en la olla. Una situación muy difícil. Yo veo que me voy a morir. Ya no puedo respirar bien. Estoy cansada. Y se murió. Pero la otra ranita miró y dijo: sí, la orilla de la olla está un poco alta. Con mis saltos no alcanzo, pero puedo hacer alguna cosa. Me voy a mover y me voy a mover y me voy a mover. Y entonces en medio de este movimiento se puede producir, en vez de leche, se puede producir mantequilla. Y cuando estuvo hecha la mantequilla, saltó de la olla. ¿Usted qué ranita es, hermanos? ¿Del que se ahoga y se muere o del que sale de la olla, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuántos han salido de la olla? Yo ya he salido muchas veces de la olla, gloria a Dios. Así que adelante en el nombre del Señor. Los problemas, hermano, son para ponerles frente y ver que puede el Señor utilizarlos en bendición. En la iglesia podemos empezar a soñar o podemos desilusionarnos en esta iglesia. Usted puede soñar con la iglesia. Gloria a Dios, cada vez vamos hacia adelante, con luchas, pero hacia adelante. O podemos desilusionarnos de la iglesia misma. Podemos comenzar a edificar o podemos empezar a culparnos. Podemos ocuparnos en criticarnos, en enojarnos, o podemos, es al contrario, perdonarnos y redimirnos. Que el problema se convierta en bendición depende más de usted que de Dios. Mire Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Todas las cosas que el problema que se ganó aquí en la iglesia ayuda para bien, hermano. Tuvo problemas con su equipo en su liderazgo. La Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya. Yo sé que en medio de las dificultades que se levantan en la iglesia, es para levantar una iglesia más en oración, más dispuesta a perdonar al hermano, más dispuestos a depender de Dios, más dispuestos a que la gloria del Señor se manifieste y no nuestro ego, nuestro yo se manifieste. Así que, hermanos, si ha sentido problemas dentro de la iglesia, lo invito a ayunar, lo invito a orar, lo invito a leer la palabra, lo invito a depender de Dios, porque con Cristo somos ¿qué, hermanos? Gloria a Dios. Yo no puedo decirles: vengan a esta iglesia que aquí no hay problemas. No, no, no. Vengan a esta iglesia porque aquí hay problemas, pero tenemos un Dios que lo resuelve. Gloria a Dios. Un Dios que saca en bendición. Gloria a Dios. Él desea convertir todas las cosas en bendición. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Todo lo sirve en bendición. Murió mi papá en la semana antepasada y yo no pude ir allí porque no tenía la visa. Me llamaron, lloré por la ausencia de mi padre. Varios años. Ustedes saben que el año pasado fui a visitarlo, pero al mismo tiempo le di gracias a Dios. Y dije: Dios, gracias. Enviaste a mi hermano menor en una forma milagrosa para despedir a mi padre.
mi hermano Javes fue enviado en una forma milagrosa. Le dieron el tiquete. Yo cuando estaba allá en los Estados Unidos sacamos la visa para él, para ir a visitarlo. Pero un hermano de la iglesia le dijo: hermano, siento de Dios que vaya con urgencia a Caracas, visite a su padre, aquí está el tiquete. Y se lo regalaron. Y él se fue y llegó a estar con su padre más de 16 años sin verse. Su hijo menor, su niño que él abandonó, mi papá tenía que pedirle perdón a su niño que abandonó, que dejó. Y mi hermano lloró mucho con él. Hicieron las paces. En 3 días caminaba con él tomado de la mano. Y mi padre le decía: gracias, mi hijo, por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Y en la urgencia muere. Pero para mí el gozo es de que estuvo al lado del hijo que necesitaba ministrarle bendición. El pastor Javes entonces lo bendijo y me decía, lo llamaba y decía: Carlos, para mí es terrible estar solo aquí, despidiendo a mi padre, donde otros mis hermanos no pueden llegar, otra familia no está. Le digo: Dios te envió, hermano, bendito eres. Y bendiga a mi padre, y bendiga a las personas que están alrededor de él. Hermanos queridos, y me goza porque mi padre ahora está en el cielo, en la gloria del Padre Celestial. Gloria a Dios, gloria al Señor. Allá está mi padre. Hermanos, los problemas deben tener un propósito de bendición, porque somos sus hijos. Un cuarto punto: mi actitud me puede dar una perspectiva poco común de la vida. Mi actitud me puede dar una perspectiva poco común de la vida. La vida puede ser difícil, sí, pero hay muchas probabilidades de vencer. Las perspectivas pueden ser grandes. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice que al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios, todo le es posible. Al que cree, hermanos, al que vive de acuerdo a Dios. La actitud, ¿cuál es cuando el líder o el pastor, hermano, te ha reprendido? Hemos tenido que hablarle a algunos hermanos en cosas que no son correctas. Han actuado incorrectamente. No lo estamos haciendo para ponerles el pie en la cabeza y hundirlos, sino para exhortarlos a que cambien. A que cambien. Y en el cambio vendrá la bendición. Mal podría el pastor decir: yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, sabiendo que hay una condición de falta. Dios no puede bendecir. Sería un pastor que estoy haciendo cosas indebidas de acuerdo a Dios. Pero hermanos, mi actitud puede dar una perspectiva poco común de la vida. Gloria a Dios cuando usted sienta la exhortación para que camine más rectamente, hermano. Cuando el pastor o el líder ministerial le hable, diga: gloria a Dios, porque es de bendición. Amén, hermanos. Y cambie la perspectiva de vida. No la vea como una desgracia, véalo como una forma de bendición. Porque al que cree, hermanos, ¿qué? Todo le es posible. Miren la perspectiva que tenían 2 vendedores. 2 vendedores fueron enviados para un pueblo en un lugar de África. Y el primero llegó allá y vio en el África y notó que todos los que estaban ahí andaban sin zapatos, y él iba a vender zapatos. Entonces le escribió al gerente de ventas y le mandó un email y le dijo: veo la gran dificultad de vender zapatos acá, pues no hay ninguno que los use. Creo que necesito ir nuevamente a la sede en el próximo vuelo. Y dejó ahí. Pero el otro vendedor llegó y vio a la gente sin zapatos y se emocionó tremendamente y escribió
un internet, un email, y le dijo al gerente: este es el negocio de la vida. Aquí nos haremos ricos. A todos les falta zapatos, por lo tanto la venta será muy grande y muy buena. Amén, dice el hermano. Gloria a Dios. ¿Cuál es su posición y su actitud? He comentado en alguna ocasión que a mí me pasó con alguien en la empresa que he tenido. Un muchacho llamado Mauricio. Qué tremendo, qué pinta de ese muchacho. Era parecido a un americano. Mono, ojos verdes, bien plantado. Quiso trabajar conmigo y le dije: bueno, vamos a levantar un nuevo negocio y vamos a conseguir un sitio pequeño por ahora, pero va a ser grande. Digo: bueno, le dije: no se preocupe por nada, yo estoy pagándole a usted. Entonces estuvo el primer día y me llamó al siguiente día: dijo: pastor, no entró nadie aquí. Le dije: no se preocupe, vayan a llegar los clientes. Al siguiente día entonces me volvió a llamar y me dijo: pastor, otra vez no entró nadie, y fuera de eso quitaron la luz y como es sótano quedé a oscuras, pastor. Le dije: no se preocupe, hermano, siga adelante. Sí. Al tercer día llegó y me dijo: pastor, renuncio porque no veo posibilidades. Y se fue. Llegó otra persona, sí, pero con otra actitud. Esa persona se llamaba Gloria, ahora vive en Ibagué. Y Gloria entonces salía, limpiaba la vitrina, entraba la otra, estaba afuera, sigan, alguno que necesita, la otra. Y las cosas eran diferentes. Pastor, veo que Dios va a hacer cosas grandes. No ha entrado ninguno, pero Dios está haciendo cosas grandes. Y así. Pero eran diferentes las actitudes. Diferente. ¿Cómo es su actitud? ¿Sí? ¿Qué perspectiva tiene? Un punto quinto: mi actitud es mi mejor amigo o mi peor enemigo. Mi actitud es mi mejor amigo o mi peor enemigo. Ayer estaba mirando el partido que Santa Fe perdió contra Nacional. Pobrecitos, los de Santa Fe, lo siento mucho. Perdió 2-0, perdió. Pero después, no vi sino un ratito, pero después en City TV fue que mostraron allí al director técnico. Y yo quise observar su actitud, porque ha perdido varias veces. Pobre Santa Fe, ha perdido varias veces. ¿Qué va a decir el director? Los locutores estaban diciendo: seguramente en este momento está dando en la prensa el anuncio de su renuncia. Estaban esperando los periodistas, seguramente algunos de los aficionados de Santa Fe. Pero cuando uno oye al director técnico, su nombre se me pasa en este momento, Pedro Sarmiento, dice: en realidad hemos tenido algunas dificultades en algunos partidos, pero hasta ahora estamos comenzando. Sé que el contrario ha estado mejor preparado, pero hay probabilidades. Si nos colocamos en una situación de más concentración, más entrega, hay posibilidades. Entonces el locutor le dijo: pero lo que pasa es que lo quieren echar a usted. Me dijo: yo no sé de lo que opinen allá mis directivas, lo único que sé es que mientras estoy, seguiré adelante. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Para los de Santa Fe, ahí tienen a su director técnico, ¿sí? Hermanos, quiero decirles: por donde algunos fracasan, otros ganan, ¿sí? En el Tour de Francia, un ciclista colombiano, boyacense. A ver, ¿dónde están los boyacenses acá? Levanten la mano, no le tengan miedo a los boyaquitos. A ver, ¿dónde están los boyacenses? A ver, levanten la mano los boyacenses. Ah, los boyacenses le dejaron muy bien a Colombia allí en el Tour de Francia. En este Tour,
cuando está el presidente para homenajear, a dar homenaje a su ciclista, al mejor ciclista de Francia, tuvo que con dolor ver que pasaba de primeras el colombiano boyacense, ¿sí? Y entonces la prensa lo mira y comienza a hacerle preguntas. Y el ciclista dice: desde que me levanté sabía que iba a ganar. Y ganó. Pero hay otros que se levantan creyendo que van a perder y pierden. A él le dijeron, incluso su director le dijo: no mire hacia atrás, hacia adelante. Y él hizo eso, no mirando atrás. Note lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Aquí la palabra dice: ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Sí? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman a mí Señor si no hacen lo que yo digo? Ahora, no tenemos a un Dios que habló hace 2000 años y no volvió a hablar ahora. Dios habla ahora y muy clarito en relación a nosotros, hermanos. ¿Sí? Usted tiene un problema y el Señor le habla por la palabra. Dice: no tema porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la palabra que tiene que entender usted? Que no tiene que, ¿qué, hermanos? Tener temor. Entonces, ¿para qué llaman a ustedes algunos a Dios Señor si no hacen lo que Dios quiere decir que hagamos? Hermanos, las actitudes crean un ímpetu positivo o negativo. Los ejecutivos de los negocios dicen que los factores más importantes para seleccionar un empleado, y si aquí alguno va a ser seleccionado como empleado, ¿sí?, hay algunas condiciones que son el 5% de disponibilidad. ¿Cómo es la persona? 5% de adaptabilidad, 10% de capacidad, 10% de apariencia y 70% de actitud. De actitud. Pues bien, en una empresa buscaron un vendedor. Y allí este vendedor durante 2 semanas estuvo movilizándose con los otros vendedores. Y de pronto hizo unas ventas como de 10 millones de pesos. Y le escribió al gerente: bueno, no ha sido para mí fácil estar en la empresa, pero con unos errores de ortografía terribles, terribles. He tenido que ir, y escribió con H, ir a ciertas empresas muy difíciles de encontrar, ¿sí? Y así con cada error de ortografía. Pero aquí tengo lo que he hecho durante estos días y he vendido 10 millones de pesos. El administrador de los vendedores se puso muy incómodo por la ortografía y le dijo: no, esto no puede ser posible. Me voy a ir al gerente para que este hombre sea despedido. Esto es muy feo. Con esa ortografía tan mala, ¿cómo quedamos nosotros? Entonces fue al gerente y le dijo: señor gerente, mire lo que me escribe este nuevo vendedor. Y él lo lee y encuentra los horrores de ortografía, ¿sí? Y el gerente le escribe, ¿sí? Venda, no corrija, ¿sí? ¿Sí? Que venda y no corrijan, ¿sí? Hay gente que tiene buena apariencia, sabe muchas cosas, pero su actitud es la que lo hace perder, ¿sí? Sigo hablando a los vendedores, y aquí hay vendedores que le caiga todo. Los vendedores les toca salir al lado del clima, saber que tienen que golpear puertas, pero algunos van a golpear: no, a mí no me van a abrir acá. No, yo mejor me tomo un tinto, me tomo un café allí en la esquina. Los problemas con los vendedores es que más andan metidos tomando tinto, sí, algunos tomando agüitas, que estando con los prospectos o con los clientes, porque tienen una actitud que no es correcta, hermanos. Su actitud es su mejor amigo o su peor enemigo. Sexto,
Mi actitud me va a dar felicidad, no mis logros. Mi actitud me da felicidad, no mis logros. ¿Sí? Algunos dicen y creen que al cambiar de lugar serán felices. Ay, si estuviera en Estados Unidos, otra cosa sería. Algunos creen que cambiar de personas serán felices. Si cambio de mujer, seré feliz. Si las cosas fueran diferentes, si no hubiera sucedido esto o aquello. No, hermano, la felicidad viene por actitud. Mi actitud me hace feliz o no me hace feliz. ¿Sí? A mí no me hace feliz mi esposa, es mi actitud de la comunión con Dios. Yo le doy felicidad y ella me bota felicidad también, gloria a Dios. Yo le boto un beso y ella me manda otro beso. Y así comenzó papá y mamá también, ¿sí? Dándose y entregándose. La actitud nuestra, hermanos, es la que nos da felicidad. El último punto, mi actitud cambiará cuando yo decida cambiarla. Cuando yo decida cambiarla. Por eso hoy los estoy llamando a cambiar de actitud, por favor. Cambien de actitud, ¿sí? Mi actitud cambiará cuando yo decida cambiarla. Y para esto le tengo este versículo allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Mi actitud cambiará cuando yo decida cambiarla. ¿Cuántos deciden cambiar su actitud, hermanos? Con una actitud de fe, con una actitud de esperanza, con una actitud de gozo, con un Dios que le creemos lo que Él ha hecho en el pasado, ha hecho en el presente y va a hacer en el futuro. Lea Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Es Dios que está diciendo esto. O Moisés. Vamos a leerlo todos juntos. Aquí está el deseo de cambiar. Cuando usted llegue a un lugar, vea posibilidades, no vea desgracias. ¿Sí? ¿Cuánto a los padres les toca decirle al hijo, mi hijo, pero salude a su tío, salude a su abuelita, con una actitud, ¿sí? Porque le han enseñado mal a los hijos, ¿sí? A no tener cariño y expresión de cariño. Pero vamos a cambiar, hermanos. Esto no puede seguir así, hermanos. Cambie de actitud. Miren lo que dice la palabra. Todos juntos. A los cielos, ¿ya lo encontraron? Otra vez. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Aquí está para que escoja, hermano. La vida o la muerte. ¿Cuántos desean la vida, hermanos? ¿Cuántos desean